continuamos con más información. Gracias por acompañarnos. Esta vez vamos a hablar de una exposición extraordinaria como las que suele tener la Casa de la Literatura. Esta exposición se denomina Watanabe, el ojo y sus razones, y obviamente el nombre lo dice todo, es un homenaje a uno de los poetas más representativos de la generación de los 70s y que busca a través de distintas secciones explorar las diversas facetas del poeta. Para poder entender un poco de qué va esta exposición, nos encontramos con Rodrigo Vera. Él es el curador de la muestra. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos y partimos del concepto como tal. ¿Cómo nace esta importante iniciativa? Bueno, hola Jennifer, gracias por la invitación. La iniciativa nace hace más de 8 meses. En realidad yo entro a trabajar a la Casa de Literatura hace 8 meses y bueno, el primer proyecto que se me asigna es elaborar la exposición en torno a Watanabe. La Casa de Literatura, como tú has dicho también, tiene prácticas ya desde hace más de 5 años que está dirigiendo la institución Milagros Aldarriaga, ¿no? Temporalmente hace exposiciones en torno a poetas, a narradores, ¿no? Que son de algún modo representativos de la historia de la literatura nacional. Y bueno, ahora le tocaba a Watanabe, que además era una deuda que veníamos arrastrando desde hace tiempo. Siempre la casa como equipo quería poner en valor su obra y nada, encontramos por fin el momento para hacerlo, ¿no? Bueno, y una deuda además en cuanto, claro, cuando hablamos de Watanabe, hablamos de poeta nacional, uno de los más representativos de nuestra literatura, pero no exploramos tanto estas otras facetas que también marcan su trabajo, ¿no? Alrededor de tantos años, explorando no solamente a partir de la literatura, sino también a partir quizás del arte. ¿Cómo ha sido estructurada esta exposición para conocer a multifacético poeta? Sí. Bueno, justamente la muestra se llama Watanabe, el ojo y sus razones, porque se quería pensar, observar el modo en el que, digamos, este énfasis en la mirada no solamente opera al interior de su poesía, sino también a través de las otras facetas en las que él exploraba, ¿no? Como el cine, teatro, ¿no? Particularmente en el cine hacía trabajos, bueno, de guión. Era guionista de una de las películas quizás más conocidas de la historia del cine nacional, como La ciudad y los perros. De Alias La Gringa hizo la escenografía, entonces no solamente era guionista, sino escenógrafo, director artístico de Maruja en el infierno, en fin, de muchas otras películas, más de 11 películas. Él participó como guionista, escenógrafo, director artístico, y además también tenía trabajos hacía guiones no solo de cine, sino también de historietas, por ejemplo. Él trabajó en los 70 mucho con... ¿qué? Así se cae esto, perdón. Con Carlos Tovar, ¿no? Con Chicho Durán también, ¿no? Con Chicho Durán en el cine, ¿no? Y bueno, trabajó también en Canal 7, ¿no? Como productor ejecutivo. Y antes, en los 70 también, en un programa que se llamaba La Casa de Cartón, que estaba dirigido al público infantil. Y bueno, así tuvo muchas facetas, ¿no? que exploró. Y esta exploración en cuanto a lo infantil incluso lo llevó hasta Alemania, ¿no? Hay una suerte de entender a Watanabe como un artista del arte de la contemplación, ¿no? Que muy sosegado, pero que tenía esta visión del mundo que para muchos resulta... Claro, se traduce en todo lo que hizo a lo largo de su vida como poeta, como dramaturgo, escritor, ya lo señalas tú. Esta muestra está compuesta por 4 secciones. Explícanos un poco cómo es que el espectador, el asistente, se adentra dentro de la vida de Watanabe. Bueno, las 4 secciones están organizadas al tema de la mirada, por eso el título, ¿no? Y la primera sección se llama El mito que ya no. Se ha decidido, digamos, como curatorialmente que el que ingresa a la sala lo haga por el centro, justamente porque en esta sección se observa el tema de su infancia, que está muy relacionado con su pueblo natal, obviamente, que es Laredo, ¿no? Trujillo, ¿no? En 15 minutos de Trujillo, ¿no? Que es un, digamos, enclave azucarero que es también importante, no solamente en la vida de Watanabe, sino en varias facetas de la historia nacional.
y a partir de ahí se ve su relación con los mitos que él cultivó y que escuchó por parte de su madre, de su padre, y que de algún modo luego en su poesía se ven reflejados, ¿no? Su infancia, la relación con su padre y su madre, se sabe pues que Watanabe era inmigrante, o más bien era hijo de un inmigrante japonés, ¿no? Su madre era de Otusco, entonces ahí también hay una cosa interesante, una confluencia andina y japonesa, ¿no? Que era interesante de observar. Luego la segunda sección es los versos Quetarjo, que ya ve el ingreso de Watanabe en la poesía, sus primeros reconocimientos, sus lazos generacionales, y desde allí se comienzan a explorar esas otras facetas en las que él participó, ¿no? Como el guión y más adelante con el cine. La tercera sección justamente está dedicada a explorar su faceta en el cine, como guionista, escenógrafo y director artístico, y se muestran ahí una serie de documentos inéditos, ¿no? Como los guiones de La ciudad y los perros, también, ¿no? Anotaciones del mismo Watanabe sobre el libro La ciudad y los perros, ¿no? Bueno, también tuvo trabajó con los Yuyas, ¿no? Con Yascani, en esta adaptación libre de Antígona, sí, que también forma parte de su importante trabajo. Estamos viendo imágenes de lo que el público va a poder observar, ajá, dentro de esta exposición, y la pregunta de rigor es ¿cómo ha sido el trabajo para poder obtener todo este material? Bueno, ha sido un trabajo largo, ¿no? Y complejo. Como decía, el proyecto comenzó hace aproximadamente 8 meses. Hemos tenido la suerte de que la familia tiene un archivo bastante bien organizado, entonces no hemos comenzado desde cero, digamos. Más o menos el 70% de los documentos que se exhiben en la muestra son gracias a la familia, ¿no? En particular a su hermana Teresa, sus hijas Maya e Isa Watanabe, que también son artistas como muy reconocidas cada una en su ámbito, han apoyado mucho el proyecto, y bueno, algunas otras cosas que se han ido hallando como parte de la investigación nos las han facilitado sus amigos cercanos, no sé, pienso en Lorenzo Sores, José Linín, muchos de ellos los conoció en ámbitos no necesariamente relacionados a la poesía, sino también a las artes plásticas. Esa es otra de las facetas de Watanabe, ¿no? Él estudió de hecho 1 año en Bellas Artes en Trujillo, ¿no? Luego estudió arquitectura aquí 2 años, no estudió nunca literatura, ¿no? Entonces era bastante autodidacta en ese sentido. Y bueno, estas distintas facetas que él exploraba le permitía también tener muchísimos amigos y conocer, digamos, las realidades de múltiples puntos de vista, ¿no? Hay una suerte dentro de José Watanabe en esta búsqueda constante de su identidad, de sus orígenes. ¿Tú consideras que este espíritu polifacético se debe a esta búsqueda de saber quién era, de saber, por ejemplo, el nombre, partiendo del nombre real de su padre que llegó a nuestro país? Sí, seguramente, digamos, hay un ejercicio constantemente introspectivo en Watanabe que creo que lo lleva a vincularse con su vocación literaria y artística, no, digamos, en base a un ingreso consciente al mundo de la cultura, a un ingreso consciente a una institución literaria, a un canon, ¿no? Si no lo hacía, como lo hacen creo muchos buenos artistas, desde una cosa mucho más vital, más cercana, como jugando, como explorando, ¿no? Entonces ahora se dice, sí, Watanabe no solamente era poeta, sino también hacía esculturas y también hacía... Pero cuando uno explora de más cerca a Watanabe, no era muy consciente él de que podía ser escultor, no, de lo que hacía, digamos que sí, no era muy consciente del espacio donde él enunciaba su visión sobre el mundo, pero de estas disciplinas propiamente dichas, o su participación en ellas, es algo que le surgía como parte de su personalidad, porque él desde niño hacía muchas cosas que tenían que ver con las manos. Entonces no era una vocación propiamente por ejemplo, la escultura, sino más bien una cosa más cercana, genuino, ¿no? Más genuino, que tiene que ver con una habilidad con las manos, y como jugando hacía pequeñas cositas artesanales, y así también como jugando escribía poemas que él al inicio no tenía la más mínima idea de que iban a terminar
en un libro, ¿no? Sino las hacía... Bueno, pero el aspecto genético también tiene mucho que ver, bueno, no lo sabemos si en cuanto a la poesía, pero resulta curioso, lo comentábamos antes de la entrevista, cuando la hija va a descubrir tras los pasos de quién era realmente la familia Watanabe, o mejor dicho, sus antepasados, descubre pues que el abuelo de José Watanabe era un poeta, ¿no? Sí, y lo curioso es que ese descubrimiento, digamos, ha sucedido ya póstumamente, ¿no? Watanabe nunca fue consciente de esa herencia que le venía del abuelo, ¿no? Eso fue más bien un trabajo de su hija, buscar, ¿no? De ¿no? Maya, sí. El que tuvo incluso un reportaje... Fue una cosa muy curiosa. De 30 ¿no? minutos, además, ¿no? En Japón le dieron la importancia que a veces, lamentablemente e injustamente, no siempre le damos a nuestros referentes en literatura, en las artes en general. ¿Qué te parece, Rodrigo, si haces una invitación a nuestro público? ¿Hasta cuándo está la exposición? ¿Dónde está la exposición? Para los que no saben dónde está la Casa de la Literatura. Sí. Bueno, la exposición está hasta el 18 de agosto, o sea, tienen varios meses, digamos, para visitarla cuantas veces quieran. Creo que la exposición, además, es suficientemente larga y compleja como para ir una y otra vez. Y, bueno, está en la Casa de la Literatura. Para los que no conocen, la Casa de Literatura está justo al costado del Palacio de Gobierno, ¿no? Desde la Plaza de Armas se ve claramente la ex estación de Desamparados, quizás todos la conocen por ese lado. Y además es ingreso gratuito, ¿no? Es ingreso gratuito y desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche de lunes a sábado. Perdón, de martes a sábado. De martes a sábado. Sí. Muchísimas gracias por todos esos detalles, Rodrigo Vera, quien es curador de la exposición Watanabe, El Ojo y sus Razones, una manera de conocer, adentrarnos en el mundo polifacético de José Watanabe. Con esto nos vamos. Gracias por su sintonía.